Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar en honor al tiempo. De todas maneras, se está haciendo grabada la clase por cualquier situación. Siempre se va a dar la grabación de la clase. Bueno, ahorita solo vemos dos, Erika y yo. Aún en un caso que solamente estuviera yo, pues yo voy a grabar la clase, como si la estuviera dando, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a atrasar. Ojalá se conecten los demás para hablar sobre el laboratorio que lo vamos a tener el día lunes 28. Ahí tome nota, Erika, lunes 28, el laboratorio, que va a ser a través de un formulario de Google sobre lo que veamos hoy, lo que vimos el lunes pasado. Es decir, entraría lo que es la agricultura y ganadería en El Salvador, la importancia económica, que la comenzamos a ver el lunes pasado y que hoy la vamos a terminar, y algo sobre la clasificación de las actividades agrícolas, ya entrando un poquito los tipos de agricultura que existen. Hay mucha teoría que hay que leer. Yo les voy a enviar también el PDF al grupo este mismo día, los PDFs porque creo que no les he enviado ninguno, para que lo tengan también ahí para refuerzo. Bien. Estábamos hablando, habíamos hecho una radiografía acerca de la situación de la agricultura en El Salvador, tomando como referencia antes y después de la reforma agraria, ¿verdad? Que la reforma agraria fue en el año 80. Entonces hay como un corte ahí de antes de la reforma agraria hasta después de la reforma agraria. Y lo que hemos observado así en general hasta ahorita es de que la agricultura ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo la importancia que tenía antes de los años 70, 60 y 50, donde había mayor cantidad de población rural. Dijimos, las exportaciones eran mucho mayores a las importaciones a nivel agrícola. Era el modelo agroexportador, donde el café era el rey. Y pues el algodón y la caña de azúcar eran prácticamente los comparsas del café en cuanto a esa trilogía que era la que mantenía la economía del país. Algunos esfuerzos se hicieron en los años 70 en cuanto a la industrialización. Quizás eso empezó a hacer que la agricultura no se le diera la suficiente importancia. Luego vino la guerra, lo cual dejó postrado el agro, junto con una reforma agraria mal aplicada, aplicada en un mal momento, mal diseñada, y que al final pues lo que hizo también fue causar un efecto negativo en la productividad. Luego vienen los gobiernos de arena y empiezan a hacer los famosos reajustes estructurales que le llamaron ellos, donde le dieron menos importancia a la agricultura y le dieron mucha mayor preponderancia a la industria y a la parte financiera y del comercio. Eso ha ido mermando de alguna manera la capacidad productiva del país, y eso pues lo hemos ido viendo en los cuadros y los gráficos que hemos ido observando. Nos habíamos quedado en el número de fincas, como esto ya lo habíamos comentado, para amarrar un poco lo de la clase pasada, que por cierto ya las clases están, los últimos videos ya están en YouTube. Ya vi que por ahí un par de personas ya los vieron. Entonces vamos a hablar del número de fincas. Ya habíamos hablado de eso, que habían las explotaciones agropecuarias pasaron de 235,000 en 1971 a cerca de 435,000 en 2014, es decir, el doble de lo que había en los años 70. El problema no es que haya más explotaciones, sino cuál es el tamaño que tienen estas, que más adelante lo vamos a ver. También la población rural, cómo ha ido modificándose. Los habitantes rurales se han ido disminuyendo. Aquí tenemos las fincas. Estas son fincas, no necesariamente dijimos explotaciones, porque cuando decimos explotaciones son fincas productivas. Usted observa, en el país hay una gran cantidad de terrenos ociosos, es decir, parcelas de tierra que nadie trabaja, están prácticamente tiradas. Y hay otra parte, pues que obviamente están sembradas y se ve que hay producción, pero hay muchas parcelas que no están siendo
productivas. Entonces, una cosa son las fincas y otra cosa son las explotaciones. Las fincas son en general todas las propiedades agrícolas que hay en el país, pero las explotaciones ya son esas fincas que están produciendo algo. Y habíamos hablado pues que la distribución de fincas en cuanto a la forma de tenencia, pues propias eran más de un 70%, tanto en el 71 como en el 2007, y que otras formas que pueden ser arrendadas, usufructuadas, que es otra forma de tenencia de la tierra, pues es un porcentaje más mínimo. Y ahí los habitantes, que eran 8 por cada explotación rural en el 61, luego subió a 7.8 en 1971, ya había una relación de 10 habitantes por finca. En el 2007 bajó a 5.3 y ya en el 2014 pues prácticamente son menos de 5 personas. El cuadro 5 muestra el crecimiento permanente del número de explotaciones, particularmente de los no propietarios, que es la suma de los arrendatarios y algunos que tienen la tenencia bajo otras formas, porque dijimos que la forma más común de propiedad o de tenencia, mejor dicho, de la tierra es la propiedad. Si usted es dueño, usted explota su propia tierra. Pero también hay personas que las tienen arrendadas, es decir, se las han alquilado, se las han prestado, se las han regalado, las tienen en usufructo. El usufructo es cuando la persona explota una propiedad sin ser el dueño de la propiedad, pero sin pagar un arrendamiento, sino que lo hace a través de un contrato de usufructo donde el dueño original le cede los derechos a otra persona para que explote sin hacerle mayores modificaciones. Eso sí es bien importante en el usufructo. No se pueden hacer modificaciones significativas a la propiedad. Decir que el usufructuario va a decir que va a construir una casa dentro de la propiedad, tiene que pedir permiso al dueño original. La opción de contar con una pequeña parcela para fines agrarios. Veamos, tanto en calidad de propietarios como de arrendatarios, sigue muy presente en las zonas rurales, tanto para aquellos que tienen en la agricultura por cuenta propia su actividad principal, como aquellos que lo hacen como actividad secundaria. Es decir, hay quienes se dedican de lleno a la agricultura. Usted va allá a Chalatenango, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican de lleno a la actividad agrícola. Pero hay otras personas que lo hacen como una actividad secundaria, es decir, se dedican a otras actividades comerciales, industriales o son asalariados. Y por ahí en los tiempos libres, los ratos libres, pues tienen su parcelita donde hacen algunos cultivos, a veces para autoconsumo, es decir, para su propio, no para venderlos, sino para consumirlos ellos mismos. En la medida que tienen otras inserciones ocupacionales como actividad principal, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Tienen su trabajito y la dedican a la agricultura cierta parte del tiempo. De hecho, en uno de los pocos esfuerzos que hizo los gobiernos del FMLN para rescatar un poquito la agricultura, tal vez no en la zona rural, sino a nivel general, fue la famoso aquellos proyectos de agricultura, decían ellos, agricultura residencial. No recuerdo bien cómo se llama el programa, pero decía que la idea era fomentar que la gente en el patio de su casa sembrara chile, sembrara tomate y algunas otras hortalizas que no requieren tanto espacio, y de esa manera pues las personas pudieran autoconsumir y ya no comprar a otros países, como el caso de Guatemala, que es el que nos provee la mayor parte de las verduras. Entonces, ir siendo un poco más autosuficiente, le llamaban agricultura familiar, así se le llamaba. Luego estaba el otro proyecto que se venía desde más antes, que son los huertos escolares, en los cuales pues se le fomentaba al niño en las escuelas a que en un pedacito del terreno de la escuela pues se sembraran algunos tipos de verduras o de algunas hierbitas que podrían servir para la misma comunidad de la escuela. Esos algunos esfuerzos que a la fecha pues no tuvieron mayor impacto, porque muchas veces esos proyectos se dan solamente como un show mediático para que la gente diga, y no se hacen con el propósito de realmente mejorar las cosas. Ese es el problema de nuestros políticos, que todo lo hacen por show. La foto, que lleguen los medios,
que cortan la cinta simbólica y al final ahí queda las varillas de hierro que pusieron y ya nunca construyeron el edificio que dice que iban a construir. Esa es una mala costumbre de nuestros políticos de hacer solo el show, ¿no? Para que la gente diga, y no debería ser ese, debería haber un poquito más de visión. Pero bueno, sigamos. Y aquí tenemos las explotaciones que aclaré de que fincas pueden haber, pero no todas las fincas están siendo explotadas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de parcelas que existen produciendo. Entonces la relación entre propietarios y otras formas de tenencia aquí cambia radicalmente en cuanto a las fincas, porque los propietarios de las explotaciones, de personas que están sacándole provecho a la propiedad, en el 71 eran el 39.8 contra un 60% de otras formas. En el 2007 era de un 48% propietarios, un 52% de otras formas, casi estábamos nivelados. Y en el 2014 se reduce significativamente la cantidad de propietarios que están explotando su propia tierra, valga la redundancia, con respecto a otras personas que lo están haciendo a través de arrendamientos, usufructos, comodatos y otro tipo de figuras de tenencia que pueden existir en la tierra. Al final, pues ronda el 100% en todos los casos. Entonces podemos observar en el gráfico cómo las explotaciones, en cuanto al tipo de tenencia, pues prevalece otras formas de tenencia con respecto a la propiedad, y las barritas café se puede ver pues cómo aumenta el 2007, se nivela prácticamente y cae nuevamente en el 2014 la cantidad de propietarios que están explotando su tierra. Se dio un fenómeno social de que, bueno, con la reforma agraria se repartió tierra, ya vimos ese caso. Luego con los acuerdos de paz, a partir del año 92, también los acuerdos de paz incluían un componente de distribución de tierras entre los excombatientes, es decir, como ya no van a andar matando gente, ¿verdad? Hoy vamos a darles pues las herramientas para que se puedan desarrollar, y de hecho se reparte tierra a los veteranos. Quizás no a todos, hay un problema de uso político de la figura de la distribución de tierras, de tal manera que solamente algunas personas tuvieron ese beneficio. Pero entre los que tuvieron el beneficio de que les dieron tierra, de los ex guerrilleros y los ex soldados, muchos de ellos dejaron perder las tierras. Las vendieron, las dejaron morir. Es decir, una gran cantidad de situaciones que hicieron que la propiedad sobre esa tierra se perdiera. Por eso es que el número de propietarios ha disminuido. Aparte que no hay interés en general en la agricultura hasta hoy, que ya estamos en esta situación de crisis mundial, la pandemia más la invasión de Rusia a Ucrania, que hemos llegado a decir, no, ¿verdad? La agricultura es la base de la alimentación, y entonces hasta ahora queremos a la carrera mejorar la situación. Sin embargo, el gobierno actual no está fomentando mucho la agricultura, hay que decirlo claramente. Por más que salgan la foto y que entregan semillas y fertilizantes, pero en realidad hay mucho, el mismo gobierno es un gran importador de alimentos. Se han dado fenómenos, por ejemplo, con la leche, ya lo habíamos mencionado la vez anterior, de que la leche que se da en las escuelas, por lo menos el FMLN hizo un esfuerzo, aunque sea simulado, de comprarle la leche a los cooperativistas, por ejemplo, de la zona norte de Chalatenango. Pero ya el gobierno actual ya no se lo compra, sino que se lo compran a La Salud, que es una empresa grande, y parte de la leche que se da en las escuelas es comprada en el extranjero. Entonces, no se le está dando la oportunidad al agricultor y el ganadero nuestro de poder salir adelante. Aparte que con los precios que ofrece el mercado internacional, pues se los acaban. Veamos las formas de tenencia. La estructura agraria salvadoreña anterior a la reforma agraria de los años 80 se caracterizaba por dos grandes aspectos. Por un lado, existía un importante segmento de arrendatarios entre los productores. Estamos hablando antes de la reforma agraria. Había muchos arrendatarios, muchas personas que no tenían su propia tierra, sino que la alquilaba a otras personas.
Y por otro lado, un grupo muy reducido que controlaba de manera directa por la propiedad o por el arrendamiento una parte sustantiva de la tierra. O sea, habían arrendatarios, pero al mismo tiempo habían personas que aunque no estaban tal vez trabajando la tierra, pero eran los dueños de la tierra, aunque la estuvieran arrendando. Y por lo tanto eran los dueños. Eso estamos hablando antes de la reforma agraria. En la actualidad siguen pesando significativamente los no propietarios, es decir, que la mayor cantidad de personas que trabajan en la tierra no son dueños de la tierra, sino que son arrendatarios u otro tipo de formas de las cuales ya hablamos, tanto como arrendatarios como otras formas de tenencia, ¿verdad? Que se caracterizan por el préstamo de la tierra sin mediar un arrendamiento fijo sobre la parcela. A veces no es que hay un canon mensual que está pagando el agricultor, sino que hay otro tipo de arreglos. Por ejemplo, una parte de la cosecha, bueno, vos cultivás y de la cosecha me vas a dar un porcentaje, pero no hay una formalidad, a eso se refiere en cuanto a lo que se va a pagar por el arrendamiento. En el cuadro 6 puede verse para distintos tamaños de finca la proporción de los productores que no son propietarios de ningún área de tierra agropecuaria. Se destaca el peso de los no propietarios entre los más pequeños productores. Es decir, los que arriendan la tierra, o sea, reciben el arrendamiento de la tierra, generalmente son personas que manejan pequeñas parcelas. No son arrendatarios de grandes parcelas, sino que generalmente las grandes extensiones de tierra sembrada son propietarios los que las explotan. Si usted va allá a la zona de Chalatenango, que es una zona que he tenido la oportunidad en estos últimos 15 años de viajar para allá por mi trabajo en la Universidad Monseñor Romero, allá el producto estrella es la caña de azúcar. Si usted va desde ahí, de la entrada de Aguilares hasta llegar al río Lempa y más adelante, la zona de Tejutla, va a hallar mucho, pero más que todo la zona de Aguilares es el Painal, es la zona, porque ahí alrededor, o sea, ahí en esa zona está el ingenio La Cabaña, que es el mayor captador de toda la producción de caña de la zona. Entonces, generalmente esas tierras que usted ve ahí sembradas de caña no son pequeñas parcelas, son enormes extensiones que normalmente son propiedad de una persona en particular o de un consorcio o depende, ¿no? Qué tipo de propiedad de empresa sea la que controla estas tierras. No es de pequeños productores. Los pequeños productores se van más por la parte de maíz, frijol, hortalizas. Pero bueno, veamos el cuadro 6. Bien interesante. El cuadro 6 dice que la proporción de productores sin tierra propia, estamos hablando de proporción de productores sin tierra propia, según el tamaño de sus explotaciones en manzanas. Estamos adelantando un poco con las medidas de la manzana. Es una extensión de tierra equivalente a 10,000 varas cuadradas. Para que usted se forme una idea, porque esto lo vamos a ver más adelante, porque vamos a hacer y les voy a dar una tarea sobre esto de las unidades de medida, porque hay que manejarlas. En agricultura no podemos estar exentos de conocer unidades de medida. Entonces, una manzana es como un terreno de 100 varas de largo por 100 varas de ancho. La vara es como el 80% de un metro, o sea, 0.8 de metro, más o menos, ¿no? Un poquito más. Y la hectárea es un terreno de 10,000 metros cuadrados, o sea, 100 metros de largo por 100 metros de ancho. Quiere decir que una hectárea es mucho más extensa que una manzana. Para que usted se forme una idea, pues una manzana es más o menos el tamaño de un campo de fútbol, ¿no? Un poquito más pequeño que una cancha de fútbol, para que usted se forme una idea. Entonces, 10 manzanas son 10 campos de fútbol. El campo de fútbol creo que no mide la hectárea, pero sí por la forma que tiene, ¿no? El campo de fútbol es rectangular, no es cuadrado. Pero bueno, para que usted se forme una idea de qué es una manzana, ¿no? Como un terreno, como una canchita de esas que hay en los pueblos donde juegan los hipotes de las escuelas. Atrás de la escuela está el campo de fútbol.
Entonces dice que menor de 1.42 manzanas, o sea, una manzana y media, menos de eso, el porcentaje de personas sin tierra propia es el 61.4%. O sea, de cada 100 personas que arriendan, de cada 100 personas que explotan terrenos de 1.42 manzanas o menos, el 61.4% no son propietarios. O sea, solamente un 39% son propietarios. Entre 1.43 a 5.71 manzanas, ya el porcentaje baja. Hay un 39.2% de no propietarios. Entre 5.72 a 14.29 manzanas, hay 9.6% de no propietarios. O sea que ahí la mayoría sí son propietarios. De 14.30 a 28.60 hay 4.7% de propietarios. Y luego vamos 2.4, y ya de más de 347.9 manzanas, pues estamos hablando de un 2.6% de no propietarios. O sea, lo que podemos observar así en términos simples es de que en la medida que ¿cómo se llama? Que la cantidad de tierra es mayor, la cantidad de propietarios es mayor y los no propietarios es menor. Y en la medida que la propiedad es más pequeña, hay más porcentaje de personas que no son propietarias. Y eso lo podemos ver en este gráfico, cómo la barra va disminuyendo en la medida que el tamaño de la parcela va siendo mayor. En pocas palabras, las personas que explotan pequeñas extensiones son las que son menos propietarios, que las que explotan grandes extensiones son más propietarios. Evolución del área dedicada a las actividades agropecuarias. Uno de los grandes problemas que tiene El Salvador es su tamaño. Unos hablan de 21,000 kilómetros cuadrados, pero en realidad el tamaño anda entre 20,000 y algo, ¿no? Con eso de los bolsones se modificó un poco la extensión territorial. Con el problema que hubo con Honduras, al final pues Honduras ganó porque Honduras se vio beneficiado con, ¿cómo se llama? Porque al final la Corte Internacional de la Haya lo que hizo fue repartir la tierra en proporción al tamaño del país que la estaba reclamando. Bien. En el cuadro 6 puede verse para distintos tamaños de finca la proporción de los productores que no son propietarios de ningún área de tierra agropecuaria. Se destaca el peso de los no propietarios entre los más pequeños productores. Tiene que ver con lo que estamos hablando anteriormente. En 1950 la superficie en fincas era de 2.173.000 manzanas. Eso es todo el país. En 1961 llegó a 2.245.000 manzanas y en 1971 descendió a 2.062.000 manzanas. O sea, tuvo un repuntito, ¿verdad? En los años 70 y luego en los años 60, perdón, y en los años 70 descendió a 2.062.000 manzanas. En 2007 el censo reporta una cifra mucho más reducida de 1.328.000 manzanas. O sea, casi, quizás no la mitad, ¿no? No es la mitad, pero es más o menos el 60% de lo que había en los años 70. Que puede estar fuertemente subestimada, ¿no? O sea, puede ser que sea más. ¿Verdad? Recuerde que todos los censos que se hacen están sujetos a errores. A partir de mapas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o sea, el MARN, con datos de 2011, puede estimarse la superficie de cultivos anuales permanentes y pastos en una cifra cercana a 1.6 millones de manzanas. Eso según, pero este dato ha sido sacado de manera indirecta de los registros que el Ministerio de Medio Ambiente tiene, ¿no? No es que se haya hecho el recuento, sino aparte a base de los mapas aéreos que hay, porque lo que es la Dirección General de Estadística y Censos también hace cartografía, que le llaman, hace mapas aéreos, fotografían el terreno para ver más o menos
1.6 millones, o sea, un poquito más de lo que hemos dicho. En el censo de 2007 establece que la suma de estos usos del suelo, tanto anuales, permanentes y pastos, representa el 85% de la superficie total de las fincas. O sea que el 85% del total del suelo de las fincas está orientado a cultivos anuales. Por ejemplo, el caso de la caña es un cultivo anual. La caña se siembra, es cierto, la caña se siembra el vástago, se entierra y de ahí surgen los hijos, ¿no? De la misma caña que se entierra. El cañal puede durar hasta 5 años, puede durar hasta 5 años, pero es un cultivo anual porque se roza al final del año y luego se espera que vuelva a crecer. Entonces es un cultivo anual. Los permanentes, por ejemplo, los frutales o los cafetales duran 20, 25 años. Y los pastos que están dedicados al alimento de los animalitos, ¿no? Esto representa el 85% de la superficie de las fincas. Proyectando esta proporción para los datos más recientes, nos arroja una superficie actual en fincas cercana al 1.9 millones de manzanas. O sea, casi los 2 millones que teníamos en los 70, que resulta una cifra más adecuada que la establecida por el censo del 2007 e inferior en alrededor de 100.000 manzanas a lo reportado en los años 70, ¿verdad? Porque era 2 millones y algo, aquí es 1.9 millones, que son casi 2. Es muy probable que la mayor parte de esta última diferencia se explique por el avance de zonas urbanas y lotificaciones en zonas semirurales, algo bastante evidente en el paisaje de Salvador. Es decir, poco a poco el campo va cediendo a la ciudad y hay cantones donde antes solo veía usted terrenos y ahora pues hay más viviendas. Por otro lado, la rectificación de la superficie en fincas se hace necesaria para hacer compatible las superficies cosechadas y las áreas de pasto para años más recientes. Los datos de los cultivos anuales y permanentes, FAOSTAT, que es el programa de la FAO que maneja este tipo de cultivos, sustentados en la información del Ministerio de Agricultura y Ganadería, muestran que las cifras de 2014 son superiores a las reportadas para el año 2000 y cercanas a lo que se alcanzaba en 1979, el año de más altos registros antes de la situación de la guerra interna y de la crisis política intensa. El año 79 se toma como año base generalmente porque fue un año bueno en cuanto a todo lo que refiere a agricultura. Por eso se toma como modelo el 79 y de ahí para acá se toma el 79 como el 100% y de ahí se va viendo si crece o decrece, ¿no? Pero según lo que llegamos a la conclusión acá es de que la proporción de tierra que se utiliza en el 2014 es similar a la de 1979, que anda más o menos por los 2 millones de manzanas. El cuadro 7 muestra que la tendencia de la segunda década del siglo actual muestra una fuerte recuperación de la producción de granos básicos. Esto es bien importante que lo señalemos. En todo lo que va del siglo XXI, a raíz de la misma situación alimentaria que la cual estamos viviendo, que es bastante crítica y que viene desde hace varios años así, se ha dado un repunte de cultivos de subsistencia, como son los granos básicos. Mientras que el área de exportación, que aquello que hablábamos del café, de la caña de azúcar, del algodón, que el algodón prácticamente desapareció, pues eso ha reducido significativamente. Ya no es el café, ya no es el producto estrella de El Salvador. Y la caña pues se mantiene en cierta medida, pero ha reducido con respecto a la producción de granos básicos. O sea, la gente se ha ido más por la zona de granos básicos que por la cuestión de los productos que eran el modelo agroexportador. Entonces, aquí dice, se observa el crecimiento permanente de las áreas de caña de azúcar, que es el único de los 3 cultivos estrellas que se ha mantenido y que de hecho ha subido.
porque en 1979 era de 52.000 manzanas cultivadas de caña de azúcar. Alcanzaban en el año 2000 las manzanas de caña de azúcar, 97.000 manzanas, y en 2014 llegaron a 113.000 manzanas. O sea, se duplicó prácticamente. Desde el año 79 al 2014 se duplicó el área sembrada de caña de azúcar. Pero al mismo tiempo se reduce el área efectiva de café. O sea, el café es el gran perdedor porque el café se ha vuelto prácticamente un producto secundario prácticamente. ¿Por qué razón? Bueno, habría que analizar estructuralmente qué está pasando. No es que el café haya dejado de ser demandado en el mundo. La gente siempre consume café, pero hay otros países productores de café que han hecho mejor las cosas. Brasil y Colombia, que son los dos países fuertes en cuanto a la exportación de café en América y en el mundo, hay que decirlo, han como que invertido un poco más en la caficultura, mejorar sus cultivos, generar frutos mucho más aceptables para efectos de transformarlo en la bebida. Lo mismo Costa Rica, que está ahí nomás, ha hecho mejor las cosas en cuanto al café. Nosotros pues nos hemos quedado atrás. Lamentablemente, como en muchas cosas, nos hemos quedado atrás. Entonces, aparte también de que el café ya tiene productos sustitutos, está el té y hay otras bebidas similares que no son café. La gente ya no solo café toma, sino que toma otras cosas. Y veamos el cuadro 7. Evolución del uso del suelo en miles de manzanas. Granos básicos en 1979 eran 694.2, o sea, 694.000 manzanas. En el 2000 subió a 625 y en el 2014 ha subido a 744. O sea, son miles de manzanas, ¿no? En granos básicos hemos tenido un bajón al año 2000, pero de 2000 al 2014 ha habido un repunte en granos básicos. Agroexportación, que son los productos de café, caña de azúcar y algodón, que eran los que más se exportaban, 439.000 manzanas en el 79, luego bajó a 328.000 en el 2000 y bajó aún más en el 2014 a 313.000 manzanas. Otros cultivos que ya no son tan significativos, 78.000 manzanas en el 79, 96.000 manzanas en el 2000, 101.000 manzanas en el 2014. Los pastos, que son importantes para la crianza del ganado, 499.000 manzanas en el 79, bajamos a 378.000 en el 2000 y prácticamente en 2014 se mantiene casi igual, 375.000. Y ahí está el total de manzanas, ¿verdad? 1.711.000, porque ahí no puedo decir 1.711.000, no, ¿verdad? Son millones. 1.711.000 manzanas, 1.428.000, 1.534.000. Y algo interesante, el porcentaje de granos básicos que pasó del 79, un 40% de total que se sembraba era para granos básicos, subió un cachito en el 2000 a 43 y en el 2014 ha subido al 48.5%, o sea, casi llega a la mitad de todo lo que se siembra en el país en granos básicos. Producto, como decía hace un rato, de la misma necesidad de la seguridad alimentaria. Y ahí tenemos los gráficos de cómo se distribuyen cada uno de los años que se ha analizado. Y vemos cómo los granos básicos, que es la barra café, bajó acá en el 2000 y luego volvió a repuntar. Luego la agroexportación, esa sí tiene una tendencia a la baja, la barrita gris. Los otros cultivos que no son tan relevantes han tenido un aumento, pero muy modesto. Y los pastos que pues también han reducido un poco su incidencia. Y ahí tenemos el porcentaje de granos básicos que pasó de un 40.6% en el 79 al 43.8% en el 2000 y al 48.5% en el 2014. O sea, hay una tendencia
sostenida de crecimiento del porcentual del cultivo de granos básicos. El cuadro 8 permite ubicar la dinámica de la producción de granos básicos de El Salvador a lo largo de las últimas décadas y en comparación de sus países vecinos. Vamos un poquito más rápido. En primer lugar, la producción por habitante era en 1980 de 164 kilos anuales por habitante de granos básicos. En el año 2000 había descendido a 142 kilos por habitante y en el 2010 muestra una recuperación alcanzando los 158 kilos por habitante, un valor bastante similar al observado antes de 1980. O sea que eso confirma un poco más que los granos básicos están a la alza en cuanto a la cantidad producida. A su vez, los rendimientos agregados de los granos básicos eran en 1980 de 1.588 kilos por hectárea, o sea, 24 quintales por manzana, y en 2010 llegaron a 2.085 kilos por hectárea, equivalentes a 32 quintales por manzana. Tanto en el periodo anterior a 1980 como en la actualidad, los rendimientos salvadoreños han sido los más elevados de la subregión, o sea, en cuanto a granos básicos y en cuanto al valor agregado que se da, que es una variable económica que incluye mano de obra y todo, uso de maquinaria y todo lo que se usa para producir los granos básicos, exceptuando la semilla y la tierra, que eso ya está dado ahí. Porque en economía hay que aclarar, compañeros, de que hay 4 factores de la producción, recordemos en economía, que son la tierra, el capital que está formado por toda la maquinaria, o sea, capital en economía no es necesariamente el dinero o lo que se invierte en una empresa. El capital es todo lo que es maquinaria y demás equipo que se utiliza en una actividad económica. Entonces dijimos tierra, capital, trabajo, que es la mano de obra en general, y la última que es la iniciativa empresarial, que algunos dicen que ese factor no existe, ¿no? Pero sí, en la economía capitalista, si no hay un empresario que arriesgue su dinero para poner un negocio, no va a haber desarrollo económico. Esas ideas trasnochadas del socialismo, de que el empresario privado es ladrón y que solo busca su beneficio, es cierto, hay muchos empresarios que piensan de esa manera, pero no es la generalidad. Y si yo quiero obtener, yo voy a poner un negocio, no lo voy a poner para quedar bien con el gobierno, ni lo voy a poner para regalarle las cosas a la gente. A la gente hay que enseñarle que las cosas tienen un costo. Pues para producir una cora de pan, hay que invertir en harina, hay que invertir en levadura, hay que pagarle un panadero, hay que tener hornos, hay que gastar energía eléctrica para esos hornos, hay que tener mesas de trabajo para moldear el pan, hay que tener, hay que pagarle a lo que anda en la bicicleta pitando en la tarde para que pueda vender el pan. Hay que gastar en bolsas plásticas para venderlo. Es decir, hay una gran cantidad de valor agregado, ¿verdad?, a ese producto que implica pues un costo. Y si nosotros le regalamos el pan a la gente, le estamos dando una falsa idea de que el pan es gratis cuando no lo es, ¿verdad? O sea, eso para mí no es correcto, que el gobierno se ponga a regalar cosas y sobre todo cuando no son recursos del Estado. Bueno, pero eso ya es otro caso. Y ahí tenemos, mire, kilos por habitante, en los años 80, 164, 90 se mantuvo, en el 2000 bajó, y en el 2010 pues ya tiene un cierto repunte de kilos por habitante producido. Y la productividad de kilos por hectárea, o sea, cuánto nos genera una hectárea en kilogramos, es en los años 80, 1588, sube el 90, 1798, en el 2000 sube aún más a 1924 y en el 2010 llega a los 2085 kilos por hectárea. O sea que la productividad en cuanto a granos básicos ha mejorado también. Y ahí tenemos en el gráfico cómo ha ido los kilos por habitante. Bajaron en el 2000 y luego van hacia arriba nuevamente. Todo esto se lo voy a mandar en PDF para que ustedes lo puedan estudiar, no se preocupen.
Y la productividad de kilos por hectárea, igual hay un efecto de granos básicos, estamos hablando de granos básicos, a la alza, ¿no? Ha ido un crecimiento sustantivo, sostenible, igual que el porcentaje de tierras dedicadas a ese fin. Y ahí terminamos esta parte, jóvenes. Vamos a ponerle pausa. Vamos a continuar